Ahí está. Me quedo tranquila. Bien. A ver, ¿a dónde está el archivo? Acá está. Fíjense, nosotros, ahí lo achico un poquito el cuadro para que podamos ver en su totalidad. Después a ver, ahí, lo voy a agrandar. Habíamos hablado justamente de que esta teoría explicaba de qué trataba esto de las moléculas, cómo se comportaban, cómo se unían. Ya dejábamos de hablar de átomos compuestos, daba paso a la explicación de las experiencias de Gay-Lussac. Y todo esto es importante para no solo uniones químicas, sino para comprender el concepto de mol, el de número de Avogadro y el de las masas, ¿sí? Para después ir a lo que son las fórmulas químicas. Pero estas teorías o estos postulados que tenía la teoría atómico-molecular, que es acá donde ya voy a hacer foco, no son aceptados o no dan paso a lo que es el tema de isótopos y a lo que es el tema de la divisibilidad del átomo, ¿sí? Aguárdenme un segundo. Así anoto. Ahí está, para no poner la asistencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? La teoría atómico-molecular viene como a mediar o a cerrar lo que había expuesto Dalton, más lo que había expuesto Gay-Lussac con sus experiencias y con su teoría molecular, para unificarlas, ¿sí? De ese modo, poder explicar cómo se unen los átomos, la existencia de átomos biatómicos, perdón, de moléculas biatómicas que se encuentran en la naturaleza, etc. Pero, como les dije, estos postulados no son aceptados actualmente, así figura. ¿Por qué? Porque no dan explicación, no es una teoría completa, porque no dan explicación a lo que son los isótopos y lo que es la divisibilidad del átomo, que son cosas que son usadas muy actualmente y que vienen de analizar los modelos atómicos que nosotros vimos el año pasado. Recuerden que nosotros habíamos visto el modelo filosófico de Demócrito, habíamos visto el modelo atómico de Thomson, que era el del budín de pasas, el de Dalton, Rutherford, Schrödinger, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir desentramando qué es esto de los isótopos, de la divisibilidad del átomo, y esto va a dar paso a otro tema que es el tema de iones, ¿sí? Fíjense, a ver, ¿me puedo bajar? Ahí está. Para poder hablar de esto, hablemos primero de cómo está compuesto un átomo en la tabla periódica. Un átomo neutro, ¿sí? Recordemos que los elementos que se encuentran en la tabla periódica de los elementos son eléctricamente neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen igual carga positiva e igual carga negativa. O sea, nosotros eso lo vimos el año pasado. Lo hablamos algo este año porque hicimos uso de lo que era el número atómico más que el número másico, como para poder comprender el concepto de mol que habíamos visto, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros decimos que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los protones son los que tienen carga positiva y los electrones que están por fuera contienen carga negativa. ¿Y qué más habíamos hablado nosotros? En este caso es como para que nos demos una idea de cómo están compuestos y ordenados según el nivel energético y el subnivel energético, que viene a colación de configuración electrónica, que es un tema que también vimos el año pasado, ¿sí? Recuerden que nosotros no podemos asegurar o afirmar a ciencia cierta que hay un electrón en este determinado lugar, sino que decimos que tenemos la probabilidad de encontrar electrones. ¿Por qué? Porque nadie nunca ha visto un electrón, ¿sí? Fíjense, todo esto es tema de repaso. A su vez,
el año pasado y algo este año vimos, justamente teniendo en cuenta este modelo atómico, a ver, a ver, ahí está, como para que quede junto. Fíjense, nosotros habíamos visto el año pasado y alguito este año, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir de cómo está compuesto un átomo, de que tenemos un número atómico y un número másico, o número de masa o masa atómica. Fíjense que el número de masa atómico, número másico, representan lo mismo. ¿Y qué es eso? La cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Es decir, todo lo que tenemos en el núcleo. A su vez, habíamos visto el número atómico representaba solamente los protones. Solamente los protones. Es decir, ya no estoy analizando todo lo que hay en el núcleo, sino solo los protones. Que si se trata de un elemento de la tabla periódica, estamos hablando de un elemento que es eléctricamente neutro, por lo tanto, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Y fíjense que todo esto es repaso, ¿sí? La X simboliza el elemento del que yo voy a estar hablando. Es decir, que la X es una forma genérica de representar el elemento. Como vamos a ver ahora. Si yo me voy a mi tabla periódica de los elementos, voy a ver, ahí pongo el spotlight, aguarden un segundo, acá. Voy a ver que la ubicación que tiene el aluminio en mi tabla periódica es la ubicación 13. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene 13 protones y a su vez no nos olvidemos, por favor, esto no quiero que se olviden nunca, que el número de protones es el que me indica a mí de qué elemento estoy hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un Z de 8, sé que voy a estar hablando del oxígeno. Que si yo tengo un Z de 1, voy a estar hablando del hidrógeno. Si tengo un Z que es igual a 3, estoy hablando del litio. Si tengo un Z igual a 13, estoy hablando del aluminio. Ahora bien, como habíamos dicho, se trata de un elemento dentro de la tabla periódica. Estamos teniendo 13 protones. Como es un elemento neutro, tengo que tener la misma cantidad de electrones, es decir, de cargas negativas. Y a su vez, yo sé que el número másico o masa atómica me dice que es 27. Como yo ya sé los protones que tengo en el núcleo, le resto 27 a 13 y me va a dar 14. 14 va a ser la cantidad de neutrones que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Se Sí, acuerdan profe. de esto? Sí, profe. Bien, es súper importante que esto lo manejemos. Es un concepto que vimos el año pasado, pero es importante para lo que viene en 2 segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Todo viene con historia. Fíjense que alguna historieta o algún entramado siempre les tengo que contar. Resulta de que no siempre todo es color de rosa. No todo es perfecto, no todo es ideal, no todos los átomos son neutros, no todos los átomos tienen la misma cantidad de elementos. ¿What? ¿Qué me está diciendo, profe? Fíjense, quédense tranquilos, créanme. Los elementos que están en la tabla periódica, aparte de ser eléctricamente neutros, son los elementos más comunes que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, vamos a encontrar el hidrógeno
que su núcleo cambia. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros analizamos el A y el Z del hidrógeno, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos neutrones en el núcleo. Porque tenemos el Z, el A y el Z del hidrógeno es 1. Es decir, tengo un solo protón y no tengo neutrones en el núcleo. Pero resulta de que hay dos casos en los que en uno de ellos, ya lo vamos a ver a la imagen, tiene un neutrón, aparte del protón, y hay en otro que aparte del protón tiene dos neutrones. Es decir, el núcleo se ve alterado. Pero siempre, siempre, siempre la cantidad de protones, el Z, se mantiene. ¿Sí? Este tipo de elementos se llaman isótopos. ¿Sí? Tienen la misma cantidad de protones, pero lo que va a ir cambiando es la cantidad de neutrones. Fíjense. Acá tenemos un ejemplo donde fíjense, a ver si tengo el lápiz, acá. Este es el A del carbono y este es el Z del carbono. Así como está acá, es como se encuentra en la tabla periódica de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy teniendo 6 protones, a su vez voy a tener 12 entre protones y neutrones, es decir, la cantidad total de elementos que tengo en el núcleo. Por lo tanto, si yo discrimino, tengo 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Pero, fíjense que acá hay un elemento, también este es un isótopo del carbono, que es donde se ve alterado el núcleo. Fíjense, el Z se mantiene. Por lo tanto, la cantidad de protones se va a mantener, la cantidad de electrones se va a mantener, pero lo que cambió es que ahora, en vez de tener 6 neutrones, tengo 8. Esto hace que los elementos tengan determinadas particularidades. De hecho, yo no les quiero decir nada, no les quiero adelantar porque quiero que lo investiguen. Van a tener una tarea con respecto a lo que es el isótopo del carbono. Que el isótopo del carbono se le llama carbono y el número másico que contiene. Es decir, que si es el carbono común, que es el que tenemos en la tabla periódica, directamente lo llamamos carbono. Pero si hablamos del isótopo del carbono, vamos a decir carbono 14. ¿Alguna vez escucharon hablar ustedes del carbono 14? No. ¿No? No. Bueno, van a escucharlo ahora. Y después, quiero que se lo cuenten, después cuando revisemos la tarea de la clase que viene, quiero que se lo cuenten a una de las profes. No les voy a decir más, los voy a dejar con el misterio. Después ustedes me van a decir a quién, a qué profe le van a El profe contar. de biología. Puede ser. No voy a decir nada. No ¿Termina quiero la clase, profe? No. ¿Por qué? Oh, ¿Ya se quieren ir? mentir. Pero si recién Profe, ya tengo empezamos. hambre. Yo Ya aparte quiero ver a mi también. mamá, ya que recién No. se operó hace... ¿Qué No, le ayer pasó? se operó. ¿Está Se bien? operó de hernia del disco. Hernia Tenga de disco, mucho sí. cuidado. Segunda Bueno, vez que le aparece. bueno, ayúdale a hacer las cosas de la casa, Joaquín. No, profe, yo me pongo a viciar. No, mentir. Pobre mamá, pobre mamá. Bueno, continuemos, chicos. Si se corta, volvemos a entrar al mismo enlace. Hola Lauti, hola Sofi, que no los saludé. Ahora continúo con la explicación. Fíjense, acá hay otro isótopo, que es el del sodio, que se llama sodio 23. Es decir, que al estar indicando sodio
y un número, estoy indicando que se trata del isótopo y no del elemento común de la tabla periódica. Y ahora viene el ejemplo que les daba del hidrógeno. El hidrógeno es el único elemento en que se le da un nombre particular al isótopo. Fíjense que habíamos dicho sodio 23, carbono 14, pero en este tienen un nombre. El hidrógeno común, normal, silvestre, habitual, el que encontramos en la tabla periódica de los elementos, se llama hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo, tiene un electrón y nada más. Pero acá aparece un elemento que es también el hidrógeno, tiene un protón, tiene un electrón y, oh, casualidad, aparece un neutrón. Este elemento se llama deuterio. Fíjense cómo cambia el A acá. Yo tenía 1 en el átomo que se encuentra en la tabla, en el elemento que se encuentra en la tabla periódica. Ahora el deuterio tiene 2. ¿Qué significa? Que apareció un neutrón. Y después tenemos el otro isótopo del hidrógeno que se llama tritio. Fíjense, el deu viene de 2, el tri de 3 elementos en el núcleo. Acá no solo que tengo el protón que tenía siempre y que lo tuve siempre y es el que me dice de qué elemento estoy hablando, sino que aparecen 2 neutrones. ¿Sí? ¿Vieron qué loco que es esto? Sí. Está buenísimo. A mí me Sí. Pero, entusiasma. profe, ¿cómo sería lo de loco? Loco porque uno dice está acostumbrado, ¿qué es lo que vimos nosotros en el modelo atómico el año pasado? Nosotros No me acuerdo. vimos que teníamos un núcleo que estaba compuesto por protones y neutrones y vimos un elemento, bueno, y que a su vez a su alrededor tenemos la probabilidad de encontrar electrón. Ahora no solamente eso, nos dicen, aparecen en algunos elementos, aparecen neutrones de más, que en fin, a lo que es la carga eléctrica no les hace nada, porque solo aumenta la cantidad de elementos neutros en el núcleo. Es decir, la carga eléctrica se va a mantener, ¿sí? Porque siempre decimos que tenemos igual cantidad de cargas positivas como igual cantidad de cargas negativas, ¿sí? Bien, Sofi, no hay problema, no te hagas problema, hija, ¿sí? Sigamos, antes que se nos corte la videollamada. Esto nos da paso, esta aparición o esta teoría nos da paso a hablar también de que el átomo, si ya vemos que hay una manifestación de cargas, de que aparecen cargas neutras, es decir, que no son ni positivas ni negativas, de que hay una cierta división del átomo, que era algo que si nos volvemos al principio, que es lo que nosotros queríamos explicar, que no da paso o no da explicación la teoría atómico-molecular a lo que es la divisibilidad del átomo. Cosa que vemos acá que sí hay una cierta divisibilidad. Por alguna extraña combinación de elementos, vamos a ver justamente de que sí se separan o si hay un reacomodamiento de estas partículas subatómicas, llámese neutrones, protones o electrones. ¿A dónde lo vemos muy claro y bien reflejado a la divisibilidad del átomo? En 2 fenómenos eléctricos que son importantes. Uno que es la electrización del átomo y la otra la electrólisis. Suena rarísimo. Pero fíjense algo, la electrización del átomo se refiere a todos esos fenómenos de atracción y repulsión que nosotros podemos llegar a tener en cuanto a lo que es el manejo de átomos. Y la electrólisis lo que hace es, a través de hacer circular corriente por un determinado elemento, yo puedo separar los átomos. Fíjense,
hay un experimento que yo no se los pedí por miedo a que sea medio peligroso, que si nosotros hacemos circular corriente a través de una batería, esa batería está conectada a un medio líquido y ese medio líquido, como es por ejemplo el agua, yo cuando conecto el circuito, vamos a ver si ponemos dos tubitos, que hay en uno que hay una liberación de oxígeno y en la otra hay una liberación del hidrógeno. El experimento muestra cómo van variando justamente la altura de los tubitos en ese proceso. Es decir, que la corriente lo que hace es romper los lazos que tiene el agua, que es lo que vimos nosotros la clase pasada cuando formamos los átomos, que poníamos el oxígeno y poníamos las dos pelotitas de hidrógeno. Lo que hace la corriente al hacer circular estos átomos es romperlos. Es decir, que por un lado voy a obtener oxígeno en estado puro y por el otro hidrógeno. Que de hecho, les comento, se utiliza mucho o se pretende utilizarlo por ahí para lo que es el hidrógeno como combustible. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con agua corriente, es decir, con agua de la canilla, agua que no sea pura, agua que no sea destilada, tengo un pequeño inconveniente, que es el mismo inconveniente que yo tengo cuando hago hervir agua, porque lo ideal, qué lindo sería poder generar oxígeno, poder, que es tan útil para nosotros. ¿Cuál piensan que es el problema que podemos llegar a tener con el agua nosotros, con el agua que utilizamos? La temperatura, No, la presión. No. hay algo más. De hecho, se comienza al hacer circular esta corriente, que les digo yo a través de una batería, comienza como a hervir y se comienza a separar. Pero no, es otra cosa. El ¿Qué? estado en el que se encuentra. Tampoco. Pero está bueno, sí, va cambiando de estado. Eso también está bueno porque se convierten en gas, tanto hidrógeno como oxígeno. ¿Qué es lo que les pasa a las pavas de ustedes? Hierven. Aparte, esa cosita blanca, No sé, queda un Eh, minuto. El sarro. El sarro. el sarro. Por eso, y aparte de que necesita electrodos, necesita elementos metálicos que puedan hacer. Y gracias a esa circulación de corriente y gracias a ese tipo de agua que nosotros tenemos, ese metal se corroe. Entonces tendríamos que buscar todas las veces que podamos o que queramos hacer electrólisis, es decir, separar a través de corriente los átomos, necesitamos siempre electrodos que son nuevos. Entonces es como que se hace un poco complicado y no hay un método que sea efectivo para realizar la electrólisis, salvo que sea capaz que a nivel laboratorio haya actualmente algún elemento, ¿sí? Hagamos una cosa, nos desconectemos y nos volvamos a conectar al mismo enlace, así seguimos con la clase, ¿sí? Bueno, profe. Los espero.